liderazgo, fortaleza y compromiso. Política con ojos de mujer nace para visibilizar sus historias. Mujeres que han enfrentado obstáculos, pero que también abren caminos y más espacios para otras mujeres. Bienvenida a este espacio pensado en las mujeres, hecho por mujeres, pero sobre todo para que la ciudadanía entienda cómo las mujeres vemos la política y el poder. Bienvenida a este su espacio, maestra María Luisa Sosa de la Torre. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder dirigirnos a muchísimas mujeres que estoy segura hoy tienen meta política o meta social que cumplir en su vida. Al contrario, maestra, es un placer que nos regale su experiencia, que el día de hoy nos regale su tiempo, porque yo siempre le he reconocido y le voy a reconocer que usted es una institución. Gracias. Y de verdad que quiero decirle públicamente que la admiro, que la respeto y le agradezco. Gracias. Porque gracias, les quiero comentar que cuando yo fui víctima de violencia política, estuvo la maestra María Luisa conmigo. Y siempre me tendió la mano y yo me siento cuidada y respaldada por ella. Entonces, para mí era muy importante que el día de hoy también nos comparta su experiencia y que todas ustedes la puedan conocer. Y con eso entra la primera pregunta, maestra. ¿Quién es María Luisa Sosa de la Torre? Bueno, yo soy maestra de educación primaria en mi yo social. Esa es mi formación inicial. Hice luego una licenciatura en psicología, una licenciatura en educación, una maestría en educación. No logré completar una maestría en estudios de la mujer con la UAM Xochimilco, que se cruzó con mi tiempo como diputada local. Y después hice una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo porque desde la Coordinación Feminista Olimpia de Bush, que yo presido por acuerdo de mis compañeras, iniciamos nosotras con una formación docente. A estas fechas mis compañeras ya son licenciadas en Derecho. Yo completé mi formación solamente como en la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. Soy madre de un hijo y una hija, ya adultos, ya con su camino en el que mi hija también tomó la ruta del activismo. Soy activista, feminista, públicamente confesa, desde hace casi 30 años. Pertenezco a la Red Plural de Mujeres en Zacatecas, lo comentaba. Presido la Coordinación Feminista Olimpia de Bush, una asociación civil que estamos por cumplir 19 años ya constituidas. Y pertenezco al Frente Feminista Nacional, a la Red Nacional de Alertistas, a la Red Seguridad, Justicia y Paz para las Mujeres y a la Red Nacional de Formadoras y Defensoras en Derechos Políticos de las Mujeres. Y también, pues, desde esta área del activismo he sido participante en algunos eventos internacionales. Como docente, fui docente honorífica en la especialidad en estudios de género en educación de la Universidad Pedagógica Nacional de aquí de Zacatecas, y además doy clases en varios diplomados. Y he hecho también una carrera política en dos sentidos. Política desde sociedad civil, porque las mujeres y las organizaciones hacemos política en el sentido más amplio, pero también en algunos momentos de mi vida tuve militancia partidaria y desde ahí participé en formación de mujeres y como cargo público fui diputada local de 2007 a 2010. Justamente por eso decía que la maestra es una institución y quiero, maestra, que el día de hoy nos comparta cómo ha sido su andar en la vida pública, cómo ha conjugado la María Luisa Sosa de la Torre activista con la María Luisa Sosa de la Torre política. Es muy importante que nos comparta eso. De manera general, se ven como dos mundos
distintos. Yo creo que hay un hilo conductor que lo unifica, que es el hecho de que hacemos política, hacemos política. El hacer una organización, una asociación civil, una sociedad civil, hasta de hecho una colectiva, es parte de nuestros derechos ciudadanos. Y generalmente nos nucleamos, nos asociamos, como en el caso de la Coordinación Feminista Olimpia de Gush, para hacer incidencia en la vida pública. Entonces hay esa misma visión. Hay una visión más restrictiva, que es la de los partidos políticos, porque ahí te sujetas a un ideario más reducido, más pequeño, porque finalmente cada partido político tiene derecho a constituir sus documentos básicos en donde plantea qué quiere ser, cómo quiere llamarse, desde ahí está dando un mensaje, pero se llama partido justamente porque representa solo a una parte de la sociedad, mientras que desde sociedad civil, aunque algunas nos asumimos como feministas, no necesariamente representamos a las feministas, de hecho no representamos más que a nosotras mismas y a nuestras organizaciones, pero pensando siempre en la condición y la posición que tenemos las mujeres en este momento histórico, y nos asomamos hacia el frente a ver en perspectiva qué falta para que podamos tener derechos plenos y los podamos ejercer. Entonces es mucho más amplio, dado que pensamos en la generalidad de las mujeres, en la constitución de derechos para todas, aunque, como son todos los derechos, los podamos ejercer si lo queremos o no, y en el momento en el que lo queramos. Es, por ejemplo, el derecho al matrimonio. Si quiero me caso, si quiero no, pero ahí está el derecho. El derecho a la maternidad, si quiero lo ejerzo, si quiero no, pero ahí está el derecho. Entonces nosotras pensamos en generar las condiciones para que toda mujer que quiera ejercer el derecho que quiera. En la Declaración Universal de Derechos Humanos tenemos 30, y luego hay tratados internacionales que han precisado muchos de ellos, como en el caso de la CEDAW, que habla de la no discriminación, por tanto de la igualdad, o como Belém do Pará, que habla de nuestro derecho a vivir libres de violencia. Entonces, allí está esa necesidad de ir construyendo derechos para todas, y en el caso de los derechos políticos en general, hemos abierto esas rutas para que se ejerzan todos los derechos políticos, pero también de manera muy focalizada los derechos político-electorales, que ahí es cuando ya empezamos a hablar de partidos, de candidaturas, de espacios de representación y de ejercicio de poder, pero también de medios ciudadanos para llegar, porque incluso en Zacatecas hemos sido parte de la construcción de las candidaturas ciudadanas como una opción para mujeres y hombres, para no necesitar el respaldo de un partido político, pero sí de la sociedad. Claro. Y precisamente, maestra, usted ha vivido bastantes circunstancias, mucho, es una mujer de mucha lucha y que ha caminado a la par de muchas mujeres que han logrado que todas nosotras disfrutemos de esos derechos. ¿Cuáles han sido los principales retos a los que usted y todo su equipo se han enfrentado? Bueno, pues primero que nada, debo decir que siempre, siempre, siempre tenemos en mente y rendimos tributo a las ancestras, a las que ya no están, a las que están muy atrás en el tiempo, pero también a las que a lo largo del siglo XX y lo que va de este siglo XXI se han empeñado en darnos toda una serie de derechos, como ha sido el derecho a la educación. Hoy nadie cuestiona que una mujer pueda ir desde las instancias infantiles hasta cursar un postdoctorado. Nadie lo cuestiona porque no nos costó abrir ese derecho, ya lo ejercemos así con toda naturalidad. Pero hay una lucha también muy larga por legarnos el derecho a la ciudadanía y al voto, que es una decisión en el ámbito público y que
tardó en México desde 1824, que justo las zacatecanas de aquella época escribieron una carta al naciente Congreso Constituyente que estaba decidiendo qué quería hacer este país después de la independencia. Las zacatecanas mandaron una carta exigiendo derecho a educación y derecho al voto. Entonces, de 1824 a 1953, en que se abre esa posibilidad del ejercicio del voto, hay una larga lucha de las sufragistas. Nosotras les rendimos tributo y nos reconocemos también como sufragistas, dado que de 1953 hacia acá ha sido lograr la otra mitad del derecho. En la ley dice es el derecho a votar y ser votadas. Sin embargo, lo primero que se ganó fue el derecho a votar. Y aunque la ley decía que podía ser votada, en la realidad no había las condiciones para que eso sucediera. Entonces, de 1953 a 2025, hemos construido todo el marco legal que fue obligando, primero sugiriéndole a los partidos políticos que consideraran que ya había mujeres en sus partidos sin ninguna obligatoriedad hasta este momento en el que tenemos lo que se llama paridad en todo, que quiere decir que todas las instancias que toman decisiones y que hacen uso de recursos públicos, de la índole que sea, tienen que cumplir con la ley. Y la ley dice que los espacios de toma de decisiones se constituyen en 50-50, paridad, y hoy estamos empujando todo lo que se llama paridad flexible, que ya está también presente, lo pueden constatar. Hay legislaturas de los estados que tienen más del 50% de mujeres. Hay órganos en donde ya se rebasa la proporción de mujeres. Lo acabamos de ver en la elección judicial. En las estadísticas está el 60% de las magistraturas ocupadas por mujeres y casi el 60% de los juzgados de distrito ocupados por mujeres. Y a esto le llamamos paridad flexible. Esto como un acto de restitución de derechos. Entonces, lograr todo este marco, pues ha sido enfrentar el corazón del poder masculino, que es el llegar al espacio, el tener el acceso a los recursos y al control, tanto en el ámbito partidario como ciudadano y social. Entonces, pues evidentemente, construir todo este marco ha requerido no solamente muchísimos años de dedicación de muchas mujeres, porque aunque muchas hemos sido la cara visible, en la realidad atrás hay muchísimas mujeres animándose desde el ámbito municipal a decir, si quiero ser comisaria ejidal, si quiero ser delegada municipal, si quiero ser regidora, si quiero ser síndica, si quiero ser presidenta, si quiero ser diputada. Y ha implicado esa interacción, aunque no nos conozcamos, aunque tal vez nunca hemos coincidido, aunque tal vez ellas ni siquiera sepan cómo se logró ese derecho, sí ha requerido esa interacción. Por tanto, somos muchísimas mujeres, miles de mujeres, quienes hemos estado atrás de esas reformas. Algunas hemos tenido que ir quitando los obstáculos, que enfrentar la violencia política que nos han ejercido por atrevernos a soñar primero con que se pudiera cumplir lo que decía Olimpia de Bush en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791, en donde el artículo 10 de este documento de los derechos de la mujer y la ciudadana, dice la frase con la que se le conoce a ella: si las mujeres tenemos el derecho de subir al patíbulo, debemos de tener el derecho de subir a la tribuna. Cumplir ese sueño de Olimpia de Bush de hace casi 250 años ha sido toda una odisea. Lograr que suban a la tribuna, que levanten la mano aprobando o negándose a aprobar una propuesta, ha sido una historia de siglos. Entonces, llevamos este eje desde hace muchos años, enfrentando el corazón del poder político masculino,
pero también hemos desarrollado otros ejes que también han sido muy, muy importantes, y en este momento estamos haciéndonos cargo de lo que señalan mis compañeras, es una agenda vieja, la de atender, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Es una agenda que tiene siglos también, porque hemos sido víctimas de violencia en muchísimas formas y modalidades, que es como agarrar ese gran tema, ese gran concepto que es la violencia, y luego ponerle una primera característica, violencia en contra de las mujeres, y luego ponerle como el segundo apellido en razón de género, y a partir de tener ese concepto macro, violencia en contra de las mujeres en razón de género, se ha ido como desmenuzando a través de distinguir formas y modalidades para que podamos ubicar que ese hecho que antes era común y cotidiano es algo que es violencia y que por tanto me denigra, que por tanto me pone en riesgo incluso de perder la vida. Si no fuera esto cierto, no existiría el feminicidio. Entonces estamos trabajando con esa agenda. Nosotras como Olimpia de Gush trabajamos la plataforma de acción de Beijing, que tiene 12 esferas de mayor preocupación, y en México, desde la emisión de la plataforma de acción hasta hace algunos años, trabajábamos 11. La número 12 es la de la mujer en contextos de guerra. En México no se trabajaba. Hoy es uno de los ejes fundamentales que se está trabajando, porque en México desafortunadamente tenemos una guerra civil, que el gobierno, ninguno de los gobiernos que han estado involucrados en esto lo ha reconocido. Por tanto, en una guerra civil donde no se reconoce, los efectos no se controlan. Y en estos efectos no controlados, la violencia en contra de las mujeres ha crecido de manera exponencial, y nosotras en Zacatecas lo tenemos clarísimo. La Coordinación Feminista Olimpia de Gush es solicitante de la alerta de género, porque es ahora sí que enmarcado en este contexto de mujeres en contexto de guerra, que estamos perdiendo víctimas por feminicidio, homicidio doloso, homicidio culposo y suicidios, que tienen todo que ver con este contexto en el que estamos. Y otro eje que ha sido fundamental para nosotras, pues es el de la educación. Hoy logramos una reforma constitucional en 2019 que dice que la educación es una herramienta para construir la igualdad sustantiva, que también ese es otro cambio, que ya la Constitución señala la igualdad sustantiva, es decir, le pusimos apellido para distinguirla de la igualdad a secas, para que ya no solo sea declarativa, sino que la podamos vivir, claro, la podamos disfrutar, la podamos percibir, de que yo no voy a tener discriminación, no voy a estar zanjando una brecha, sino que como persona tengo derecho a los mismos satisfactores y a disfrutar de ellos. Esa también, y otro aspecto que también nos hemos centrado es en la distribución del dinero. En este caso, lo que hemos señalado siempre es: las mujeres ya no queremos discursos, queremos recursos, porque sabemos que una política pública que no trae aparejado el presupuesto es una ilusión, es una mera declaración, y por tanto no aceptamos que eso siga existiendo. Entonces, en todos estos temas, pues ustedes pueden percibir que son temas en los que nos enfrentamos a un sistema patriarcal, que pone al hombre al centro como referente de todo, que se niega a perder privilegios, y que hemos tenido que ir conquistando en estas dos esferas, más en los postulados de CEDAW, más en los postulados de Belém do Pará. Hay todo un cuerpo de derechos que debiéramos de tener de manera natural, pero que como no los tenemos, pues los tenemos que ir arrancando de este sistema. Y eso pues evidentemente siempre nos pone enfrente una barrera de no solo del desinterés de mucha gente en la ciudadanía,
de la crítica de muchísimas personas en la ciudadanía, sino claramente una oposición abierta de quienes están en espacios de poder y de toma de decisiones, pero pues finalmente nosotras nos asumimos como constructoras de paz. Nosotras no peleamos en contra de, salvo de la cultura que nos oprime por igual a mujeres y hombres, pero que las mujeres llevamos la peor parte, y con ese reconocimiento de que si hay paz podemos progresar todas y todos. Entonces nosotras nos asumimos como constructoras de paz y trabajamos por ello todos los días, independientemente de que parezca que enfrente tenemos un muro infranqueable, que es el poder político que se nos opone para no lograr reformas legislativas, políticas públicas, presupuestos públicos, y es decir, que a partir de ahí se construye un contexto de más armonía social. Entonces, pues esos son cuestiones que hemos enfrentado desde siempre, desde que iniciamos en la militancia, hace casi 30 años, y evidentemente que a veces enfrentamos contextos de riesgo. Por supuesto, pero aparte también yo he visto, maestra, aparte de que es una guerrera, porque esa es como yo lo concibo, ese concepto es como yo la concibo a usted, una luchadora social, también ha tocado ver, pues, que incluso por la causa va a viajes desde poner su propio recurso, invertir tiempo, esfuerzo, y que también ha encaminado a muchas mujeres a seguir a la causa, y me incluyo. Entonces, también le quiero preguntar, ¿qué recomendación le da a todas esas mujeres que nos están observando desde su pantalla, desde su teléfono celular? ¿Qué recomendación les da usted a ellas para que se acerquen a la vida pública, a la vida política? Generalmente se estigmatiza la participación política. Se asocia más a hechos que no podemos dejar de decir que existan, como la corrupción, como el enriquecimiento ilícito, como ejercicio abusivo del poder. No podemos dejar de decir que eso es real. Sin embargo, la política real yo la concibo más desde esta desde esta idea primigenia, que es la palabra política se deriva de la polis. La polis es la ciudad, es el espacio común. Entonces, si yo no reconozco que participo ya en política, porque cada acto en el que, hasta cuando nos enojamos, estamos siendo partícipes de un hecho político. Y si nosotros no reconocemos que la política se mete en nuestra casa, se mete en nuestra vida de pareja, se mete en nuestro estilo de crianza de las hijas e hijos, se mete en cómo vestimos, en cómo calzamos, se mete en lo que comemos. Es más, si ustedes hoy abrieron el monedero y vieron que tenían solamente un billete de 20 pesos y ustedes requieren mucho más para resolver el día a día, eso es política. Entonces, la política es el espacio en el que todo mundo nos movemos, convivimos dentro de la casa y fuera de ella. Entonces hay que asumir el toro por los cuernos. Es decir, puedo hacer política desde el momento en el que decido cambiar radicalmente alguna circunstancia en mi vida. Un ejemplo, una mujer que ha vivido violencia y se decide ir a denunciar, está haciendo un acto de resistencia política ante eso que está viviendo y ya está interviniendo para transformar su entorno. No necesariamente a la primera se logra, como tampoco a la primera vez se logra una candidatura o se logra ganar una elección. Por tanto, yo siempre les digo a las mujeres que tienen meta política electoral que antes de ir a buscar una candidatura deban de tener varios objetivos en mente. Uno es, yo quiero ser regidora. Ok, pero si usted no logra ser regidora, ¿qué puede ganar? ¿Qué puede ganar? Voy a ejemplificar conmigo misma. En 2013 yo fui candidata sin recursos, en una condición muy precaria, fui candidata a diputada local. Yo sabía que no iba a ganar. De hecho,
que las condiciones de votación hacia mi candidatura tampoco iban a ser tan altas por múltiples razones. Sin embargo, pues yo me registré, hice campaña, la ciudadanía votó y yo no tuve una sorpresa en no ser diputada local nuevamente. ¿Para qué era esta situación de entonces ir a competir en estas condiciones de franca y abierta inequidad? Primero, para darles una muestra a las mujeres de que podemos hacerlo, de que puede ser una experiencia que nos deje algo distinto en nuestra formación, de que nos puede dar la oportunidad de estar en territorio y escuchar a la ciudadanía más allá de lo que yo me imagino que es este problema, lo que lo genera y las posibilidades de resolver. Pero otra cosa que a mí me dio fue regresar a la escena pública justamente porque traíamos el proyecto de empujar de manera fuerte y decidida el tema de paridad. Entonces, yo necesitaba volver a la escena pública, estar discutiendo. Yo era la voz más crítica en ese momento en las campañas en contra del entonces gobernador Miguel Alonso. Yo hacía análisis del presupuesto y les decía, o sea, ¿cómo es posible que el gobernador tenga una bolsa de más de 200 millones de pesos para la oficina del gobernador y que el presupuesto para la Secretaría General de Gobierno, que en ese momento se encargaba incluso de la seguridad pública, sea menor a la cantidad de la que está disponiendo el gobernador, que sea ese presupuesto mucho más que el de la Secretaría de Economía? Y yo hacía estos contrastes, obviamente no les gustaba nada, pero tenía que recuperar esa posibilidad de comunicación así generalizada y entonces el objetivo real, a sabiendas de que yo no iba a ganar, era la incidencia que venía a futuro en el tema de paridad, porque lo veníamos construyendo desde 2003, o sea, no fue algo espontáneo. Creo que eso es algo que nos falla, o sea, ¿cómo hacemos un plan para que nuestra vida política, social o partidaria nos deje beneficios? ¿Qué otra cosa quería estar incidiendo? En que las carreras políticas de las mujeres no sea volátil. Las mujeres llegan, imaginen desde 2003 a la fecha, cuántas elecciones municipales han pasado, cuántas mujeres han sido regidoras y cuántas permanecen vigentes. Y si una mujer que ya fue regidora luego se le ocurre decir que quiere ser síndica o que quiere ser presidenta municipal, entonces viene la andanada de críticas para decir, siempre las mismas, otra vez las mismas, pero no se dice lo mismo de un hombre que fue regidor, luego es presidente, luego es síndico, luego se va a la diputación, luego regresa y quiere ser gobernador, y nadie critica esas carreras políticas que evidentemente para mantenerse vigentes brincan de un cargo a otro. Se juzga mucho más duro a las mujeres, Siempre. y ahí está el caso. Se señala a la presidenta de la República en este momento como la responsable de toda una serie de cuestiones que es indudable que están existiendo, pero no se juzga con la misma magnitud al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que tenía este mismo contexto. No se juzga igual a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Fox, a los anteriores, ¿no? Claro. No se juzga igual. Entonces, eso es algo en lo que también tenemos que incidir y eso es algo en lo que vamos a incidir mientras más mujeres se metan a la política partidaria o a la política social y se piensen como un ente transformador de aquello que no nos gusta. Claro. Entonces hacemos política. Yo solo he tenido como cargo la diputación local de 2007 a 2010. Sin embargo,
también esto es algo que a mí me gusta combatir. Me asumo como una mujer con poder en este momento en el estado, hasta en el país. Yo me asumo como una mujer con poder, porque el poder no necesariamente es un espacio ni dinero. Yo no tengo ninguno de los dos. Sin embargo, sí tengo la capacidad de incidir. Sí tengo la capacidad de que mi voz se escuche y eso es tener poder. Para mí el poder es la capacidad de ser y de hacer. Y yo he sido lo que yo he querido y he hecho lo que yo he querido siempre dentro del marco de la ley. Y yo creo que eso es el poder. Y creo que todas lo podemos lograr porque las habilidades que el ejercicio del poder requiere, diálogo, capacidad de incidencia, capacidad de debate, la construcción de ideas, de modelos, de propuestas, todo esto se puede construir. Es decir, el poder no es algo etéreo, el poder no es algo surrealista, el poder no es algo irreal, el poder es algo que se puede volver tangible cuando cada mujer logra ser y hacer lo que tiene en mente para su vida y para la incidencia hacia afuera. Y me queda muy claro, tanto, insisto, la reconozco también como una mujer muy poderosa que ha incidido, usted lo acaba de decir, en muchas mujeres. Yo en lo personal estoy agradecida con la vida, con Dios, con el Creador, por haber coincidido y sobre todo porque nos comparta mucho de lo que usted hace. Ha ido a la ONU, ha estado representando a Zacatecas en foros nacionales y efectivamente es una mujer muy poderosa a la que muchas reconocemos y que nos sigue inspirando y nos va a inspirar siempre porque es una lucha del alma, de corazón, que es lo que usted abraza. Y viene una pregunta que yo espero de corazón que exista una María Luisa Sosa de la Torre para mucho rato, pero le quiero preguntar, ¿cuál es el legado que usted quiere dejar a las nuevas generaciones de mujeres en política? Bueno, primero, que mm, aunque no se asuman como feministas, como es mi caso, una de las cuestiones que me gustaría dejar para las mujeres que ahora son niñas, que son adolescentes, que son jóvenes, que vienen caminando detrás de nosotras, es que el feminismo no promueve, no es una corriente de muerte, como si lo es el machismo, es un postulado de vida, porque una definición del feminismo que a mí me gusta y que comparto plenamente es el hecho de que el feminismo lo único que busca es que nosotras nos reconozcamos como seres humanos plenas, que tenemos el derecho de tener la vida que deseamos. Entonces, para mí eso es lo que busca el feminismo. Y hay una especie de poema que tampoco puede ser llamado así, pero es una idea que se ha difundido, que dice, a ver, si tienes derecho a ir a la escuela, es porque una feminista dio la lucha porque tú pudieras entrar desde la instancia infantil hasta el postdoctorado. Si tú puedes usar vestido o pantalón indistintamente, es porque hubo feministas que dieron esa batalla. Si tú tienes derecho al empleo, si tienes derecho a votar, si tienes derecho a ser candidata, no se dio por generación espontánea, no para nosotras, las mujeres, no se dio por generación espontánea la posibilidad del ejercicio del derecho. Lo construimos quienes nos asumimos feministas y quienes no se asumen feministas, pero sí se asumen como mujeres que pueden transformar su entorno o mujeres que por lo menos están decididas a que no se siga viviendo lo mismo. Entonces, para mí, esa capacidad de reconocernos, nos hayamos conocido o no, compartamos el espacio y el tiempo o no, eso es algo que debe de ir privando, porque finalmente eso es lo que le llamamos sororidad. Es correcto. Y yo les digo a mis compañeras, o sea, la sororidad no existe, porque la sororidad es una apuesta política a que podemos avanzar juntas, incluso aunque no nos caigamos bien, porque los colectivos, las asociaciones, las organizaciones y las redes no somos club de cuatas.
somos núcleos que nos reconocemos como que yo puedo aportar algo, pero la otra también. No es necesario que seamos amigas, es necesario que nos reconozcamos y que nos respetemos. A eso es a lo que se le llama sororidad. Y miren, la sororidad, finalmente, como apuesta política, es pensar en esa capacidad de construir una hermandad como la fraternidad, que les digo, cuando yo veo que mujeres utilizan la palabra fraterno, fraternamente, fraternalmente, es que no les ha caído el 20 o no han tenido la posibilidad de saber que fraterno es hermano. Yo en mi calidad de mujer no puedo ser hermano de nadie, ni real ni simbólicamente. Yo soy hermana de mis hermanos y hermanas, no soy su hermano. Yo soy hermana de lucha en esta construcción de paz de muchísimas mujeres en el mundo y en lo cercano, pero jamás voy a poder ser su hermano. Soy su hermana. Entonces, la palabra fraterno es hermano, la palabra sorora es hermana. Entonces, la hermandad como tal entre las mujeres no existe. Es más, se dice siempre, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y eso nos ha impedido reconocer que si yo tengo hijas e hijos pequeños y tengo necesidad de ir a trabajar o de ir a resolver un problema, busco a otra mujer a que me apoye a cuidarlos. Que puede ser la madre, la hermana, la cuñada, la vecina, la amiga, pero siempre es otra mujer la que nos tiende la mano. Si estamos ante una necesidad económica, es otra mujer la que nos presta el dinero o a la que acudimos, o es otra mujer. Yo he visto ejemplos en los que incluso les dan la bolsa de pasta para que por lo menos les hagan a sus hijas e hijos una sopa para que coman. Y eso es la sororidad, o sea, en nuestro núcleo cercano, nuestra red de apoyo siempre está conformada por mujeres, pero dejamos que esté por encima esto que es real. Competencia que no sabemos cómo hacerla, o idea de que tengo que luchar contra ella porque solo hay una regiduría, porque solo hay un ascenso, y entonces sí utilizamos frases denigrantes, ofensivas contra la otra, pero esto es un plan bien pensado y estructurado para que no logremos avanzar juntas. Entonces es una apuesta política de primer nivel el tema de la sororidad, y yo lo que he tratado con mi forma de vida, con mi vida cotidiana, es mostrar que sí es posible construirla. Yo he recibido muchísima violencia política de hombres por lo que hago, porque trato de abrir rutas para el ejercicio de los derechos, y el 8 de marzo recibí incluso violencia física, psicológica, en el tema de la agresión que vivimos por parte del Estado, pero aún así, salvo este caso del 8 de marzo, cuando yo recibo violencia política de una compañera, yo lo que me digo a mí misma es, voy un poquito más avanzada en la deconstrucción de estas ideas, de que mujeres juntas ni difuntas, de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Afortunadamente yo he dado los pasos suficientes en esta coexistencia con muchísimas mujeres, desde la mujer rural hasta la mujer más avanzada, en escolaridad, en poder, en dinero, en posibilidad de incidencia. Todas me han dejado algo. Entonces yo lo que hago es decir, afortunadamente este camino que he recorrido me ha permitido deconstruirme un poquito más que esta que me está agrediendo. Claro. Entonces, en lugar de contestar la agresión con otra agresión, yo lo que hago es preguntarme, ¿de verdad es posible construir la sororidad como yo estoy convencida? Yo generalmente no discuto, no peleo con otras mujeres, y lo que hago es agradecer porque voy 2 pasitos adelante que aquella con la que me ha tocado encontrarme. Entonces, eso es algo que también yo quiero legar, dejar atrás, a quienes vienen atrás, lo que yo aprendí de muchas
de las que ya no están o de las que van adelante, porque hasta en la misma vida de Olympia de Gouges, que es una mujer que, bueno, en la que le rindo tributo cada día, cuando a ella la encarcelan después de la publicación de Los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y otras obras que ella publica, es una mujer la que la delata. Ella le dice al gobierno en ese momento, están buscando a Olimpia y ella está escondida en tal lugar. Entonces van por ella y la detienen. Pero cuando ella llega a la cárcel, Olimpia era una mujer muy limpia. Y sabían en Francia en aquellos años en los que era exactamente todo lo contrario en la sociedad, que una forma de torturarla era no permitirle bañarse. Entonces, así la mantenían encerrada y sin acceso a poder asearse. Pero otra mujer le llevaba 2 vasos de agua con su comida y le llevaba un pedacito de tela y un pedacito de jabón. Entonces, con ese pequeño vasito de agua, con esa tela, con ese pedacito de jabón, Olimpia se limpiaba su cuerpo y ella se sentía bien. Entonces, quien la apoyó, le tendió la mano dentro de la cárcel, en las peores condiciones era otra mujer. Entonces, yo digo, tenemos esas 2 posibilidades para que con cada acto de nuestra vida sea una muestra de que sí podemos elegir ser la carcelera de Olimpia y no la que la delata. Esto es utópico, yo creo que sí por el contexto actual, pero también creo que así como llegamos a las candidaturas, vamos a llegar a construir, a generar esta conciencia de sororidad que nos permita transitar más, de manera más fluida a todas. Yo no practico ninguna religión, por tanto, mi primer acto por la mañana, al abrir los ojos, consciente de que en mi cerebro se alojan, como en el de todas las personas, la violencia, incluso el machismo, y que todas las personas tenemos hasta rasgos de misoginia. Yo los hago conscientes, intento desprenderme de ellos, y en cuanto yo abro los ojos, yo digo, solo por hoy no me voy a joder a ninguna. Las tengo enfrente, a lo mejor hasta me está agrediendo porque he recibido desde la violencia psicológica, la violencia simbólica, hasta la violencia real el 8 de marzo y de compañeras, incluso en algunos momentos intentos de agredir. Yo lo que digo en ese momento, pues te salvaste porque solo por hoy yo me voy a autorregular y no voy a agredir a nadie. Pero mañana, espérate a mañana, ¿no? Y mañana hago el mismo compromiso conmigo porque la única que puedo modificar es a mí y a nadie más. A las demás les muestro, aquí está este menú. Elige si te es útil, si lo quieres. Ya hicimos entre muchas quitarte los escollos. Ve por tu candidatura, ve, organízate. Conviértete en un acompañante de mujeres víctimas de violencia. Elimina la violencia de tu vida porque el solo hecho de decir hasta aquí, ya no me vas a lastimar, ya no me vas a golpear, es un acto profundamente revolucionario para esa mujer en ese momento y con eso está contribuyendo para que todas empecemos a pensar en un panorama distinto. Y finalmente, ahí están los hechos. Ahí están las leyes, ahí están las políticas públicas, ahí está la exigencia de presupuestos, ahí está la incidencia en la vida cotidiana, pero cada acto que logramos, de inmediato le damos la vuelta a la página y decimos, ya logramos esto, pero hoy es historia, porque hay que ver hacia el frente y entonces nos asomamos al frente y vemos una sociedad convulsa, vemos en qué áreas está más débil la posibilidad del ejercicio del derecho y a plantearnos una nueva meta en perspectiva, porque pues esto no se detiene. Yo hago una broma y les digo que yo me doy metas a mí misma y me di una meta en la que primero había dicho yo voy a vivir hasta los 80 años, ese es mi plan de vida, pero luego me di una meta para la que me propuse darme 30 años para cumplirlo
y eso me llevó a incrementarme 5 años más. Entonces, ahorita la amenaza que he hecho es que voy a vivir hasta los 85 y voy a seguir en esta dinámica porque pues ahora también nosotras, mi generación, nos encaminamos a la etapa más vulnerable del ser humano, que es la tercera edad, porque cuando hay un niño o una niña en condición de vulnerabilidad, muchos nos enternecemos, nos solidarizamos y acudimos, pero cuando es una persona de la tercera edad, no todo mundo pone el interés. Por tanto, pues ahora tenemos que empezar a pensar en la generación de políticas públicas de calidad de vida, de dignidad, de integridad para personas de la tercera edad y pues ahí pienso ir empeñando parte de estos años que me quedan hasta cumplir los 85, que insisto, es el piso mínimo. Maestra, es exquisito escucharla y quiero que sepa que usted es inspiración, que me ha inspirado mucho, que en lo poco o mucho que tenemos de conocernos la he llegado a apreciar bastante y agradecerle bastante, porque cuando yo necesité ayuda psicológica, incluso la maestra me ofreció también asilo cuando yo fui víctima y eso es de agradecerse. Y precisamente, maestra, bajo esa escuela, bajo esa admiración, es por eso que también le hicimos hoy este espacio. La visibilidad es muy importante y es muy importante que muchas mujeres que nos están viendo visibilicen estas situaciones, que se inspiren y que se animen a participar en política. Le quiero dar las gracias por haber aceptado y quiero decirle que siempre va a contar con nosotros, que a final de cuentas somos una red de mujeres que estamos para otras mujeres y que claro, que aunque usted diga que es utópico, claro que se puede vivir en sororidad. Le agradezco mucho, le quiero decir que la respeto, que la Muchas quiero mucho gracias. y que aquí estamos para servirle. Muchas gracias. A mí me gustaría, por último, señalar lo siguiente. Cada 8 de marzo se hace una marcha en todos los lugares del mundo. Es una marcha mundial y en Zacatecas pues la hemos ejercido desde hace muchísimos años. Hemos contado que hace ya muchos años, decidimos hacer una marcha, acudimos 11, estábamos entre la suspendemos o no, decidimos que se hiciera y sacamos una consigna, no somos muchas, pero somos muy perruchas, como forma de darnos valor a nosotras mismas y hemos evolucionado desde esas 11 hasta las 20,000 que marcharon el 8 de marzo de 2025, aún con la amenaza gubernamental de volver a repetir los hechos del 8 de marzo. Yo le quiero pedir a la sociedad que pensemos por qué las chicas rayan, pensemos por qué las chicas quebran. Eso se llama iconoclasia y es un derecho constitucional y tiene la finalidad justamente de que la gente se moleste para que una su voz a la de ellas en la exigencia de que los gobiernos cumplan su obligación. Sin embargo, de manera muy desafortunada, la gente ha enfocado su mirada, su crítica, hasta la sanción social en las chicas. Y es porque les ha tocado vivir en un contexto muy complejo, les ha tocado vivir en un contexto altamente violento y lesivo de sus derechos. Simplemente 142 mujeres desaparecidas en Zacatecas solo en 2024 debería de darnos una idea del sufrimiento de esas mujeres, de esas hermanas, de esa familia que no encuentran a esas chicas que están desaparecidas. Deberíamos de pensar en que atrás de lo que es genuino, porque también entendemos que el Estado manda mucha gente a simular que son ellas, y ahí está detrás feminicidios no resueltos, están las víctimas más sensibles del feminicidio, que son las víctimas indirectas, las niñas y los niños sin atención gubernamental y a veces ni familiar. Y en fin, que hay toda una serie de situaciones que nos llevan a emplear diversas formas de lucha.
Yo nunca he usado la iconoclasia, no sé si algún día la utilizaré, pero es una forma en la que mujeres y hombres luchamos. Sin embargo, solo se sanciona de esta manera, incluso en esta violencia que ejercieron las FRIS contra 18 mujeres que llevaron al callejón, hoy llamado de la tortura, y que finalmente la primera sororidad que debemos de tener entre nosotras es primero entender qué hay detrás de esas vidas que tienen que llegar a manifestarse de esa forma, porque nadie las ha escuchado, mucho menos les ha resuelto. Entonces, creo que socialmente podemos dar un paso adelante si se resuelve lo que hay atrás. La violencia no se justifica absolutamente con nada, con nada. Así sea el acto más atroz, no justifica que se replique con violencia. Entonces, si queremos un contexto de paz, pues debemos de pensar en cómo está ese contexto de guerra en todas las vidas cotidianas, incluso en aquellas que parecen tener todo resuelto. Entonces, para eso es la lucha de las mujeres, para generarnos una condición, una posición distinta a todas, y a eso es a lo que les invitamos desde su trinchera. No necesitan ser políticas dentro de un partido ni aspirar a una candidatura. Ahí en la comunidad, en la calle, en la escuela, podemos llegar a construir entornos mejores entre todas, porque eso va a beneficiar a todas, a todos y a la sociedad en general. Entonces, pues qué bueno que tienen este espacio. Agradezco mucho la opinión que tienes de una servidora. Pues solo quiero decir, soy la cara visible de muchísimas cuestiones en la que están atrás muchas, muchas, muchas mujeres que por sus contextos y sus situaciones a veces no pueden salir al público a decir, soy parte de esta historia, y pues nosotras las reivindicamos. Una persona sola no puede lograr nada, por eso nos asociamos, por eso hacemos organizaciones, por eso hacemos redes, por eso hacemos colectivos, porque pues más cabezas y más manos logramos deconstruir más rápido esta cultura que nos oprime a todas y a todos. Abundando un poquito en lo que comenta maestra, coincido completamente. Yo no quiero estar nunca en lo que hacen las chicas de rayar, etcétera, pero a veces es mucho el coraje y también siento, nosotros pegamos fichas de búsqueda precisamente como protesta para visibilizar esa circunstancia. No podemos quedarnos calladas porque a final de cuentas allá afuera hay muchas familias que sufren. Y ese día que estábamos pegando las fichas de búsqueda, yo les comentaba a muchas personas que se acercaban que no juzgaran a las chicas, porque eso fue lo que me preguntaban. Algunos periodistas me dijeron, ¿tú qué opinas? Yo les decía, es que no hay que juzgarlas, porque a veces juzgamos desde la comodidad de tener a nuestra familia completa. Juzgamos desde la comodidad de que afortunadamente no nos ha pasado nada como a ellas, pero hay que entenderlas. Y honestamente yo sí las justifico, porque no quiero sentir el dolor que muchas están sufriendo, están pasando. Cada quien tenemos nuestra manera de visibilizar las circunstancias, las situaciones, pero también en ese tipo de aspectos, maestra, sabe que toda mi sororidad, porque a final de cuentas, si no nos ayudamos entre nosotras, va a ser muy complicado. Y si no visibilizamos, porque creo que a veces al Estado patriarcal es lo que le molesta, que visibilicemos tanta Así es. violencia. Entonces, desde la trinchera de unas y de otras, creo que siempre va a haber quien nos apoye y que estemos dispuestas a dar la cara para que esa visibilización sea real y que la gente focalice su energía en la violencia que estamos sufriendo las mujeres. Maestra, muchas gracias. De verdad que usted sabe que cuenta con nosotros y que aquí siempre va a tener las puertas abiertas. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos vean, pues a construir la paz que tanto queremos, anhelamos y necesitamos. Y me despido con una frase para todas. Las mujeres sabemos, queremos, podemos, y en este contexto incluso hoy hasta debemos. Atrévanse, atrévanse porque están aquí para lograr sueños y metas y finalmente ser felices. Muchas gracias, maestra. Ay, qué bonito.
Muchas gracias por la oportunidad. Es un placer, maestra. De verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes.